todos, bienvenidos a su webcast sobre análisis factorial. Vamos a hacer una revisión breve, pero digamos bastante práctica, en la medida que vamos a poder saber cómo un paquete como System nos permite hacer estas tareas de selección de variables. Bueno, a lo largo de la presentación, pues voy pasando el material acá. Miraremos la aplicación en System, pero por supuesto, si van a tener alguna inquietud, la pueden realizar en la medida que pues, el tiempo nos lo permita, ¿sí? Las iré resolviendo inmediatamente. Si no la resolvemos al finalizar un poco digamos, finalizando los últimos, no sé, 10, 15 minutos de nuestra sesión. Y si aún así llegan a quedar dudas, por favor no duden en enviarme sus inquietudes a mi correo electrónico, que es julian.melendez@software-shop.com. Al final de la presentación se los muestro. Y pues yo a vuelta de correo electrónico les respondo las inquietudes que puedan tener. Bueno, entonces demos inicio. Bueno, análisis factorial consiste en cómo seleccionar variables relevantes. En análisis factorial, pues, recordando para muchos de nosotros que el análisis factorial permite un examen de las potenciales interrelaciones entre un número de variables y la evaluación de las razones subyacentes para estas relaciones. Es decir, si hablamos en breve de lo que es el análisis factorial, estamos hablando de unos métodos que nos permiten seleccionar variables de importancia, ¿sí? De alguna manera un resumen de variables de importancia para el análisis de alguna información de interés. En análisis factorial, cuando nosotros realizamos ejercicios de análisis factorial, nosotros podemos hacer análisis factoriales exploratorios o confirmatorios. ¿Qué podemos decir respecto al análisis factorial exploratorio? Los análisis de componentes principales y de factores comunes son métodos para la descomposición de matrices de correlaciones o covarianza. Entonces, en primera instancia, estamos viendo que el análisis factorial puede realizarse a través de componentes principales y de factores comunes, dos de los métodos más utilizados. Aunque los análisis de componentes principales y de factores comunes, ahora vamos por aquí, perdón, maximicemos. Perfecto. Aunque los análisis de componentes principales y de factores comunes se basan en modelos matemáticos diferentes, pueden utilizarse sobre la misma información y usualmente producen resultados similares. Segunda característica del análisis factorial visto de los análisis de componentes principales y de factores comunes. El análisis factorial frecuentemente se utiliza en análisis exploratorio de datos para lo siguiente. Primero, estudiar las correlaciones de un gran número de variables a través de su agrupación en factores, de forma tal que las variables dentro de cada factor están más correlacionadas entre sí que con las variables de otros factores. Podríamos aquí mirar, aquí como un pequeñito, voy a hacer aquí un pequeño rayado. Por ejemplo, si tengo aquí unas variables A, B, C, D, E y F, por decir cualquier cosa, A, B, C, D, E y F. A través de análisis factorial, bien sea cualquiera de los dos métodos descritos, lo que vamos a hacer es generar es algún tipo de factores o variables relevantes. Hablemos aquí, no sé, de una variable W, y hablemos aquí de una variable Z, denominadas factores, donde lo que nos permitirá estos métodos y el objetivo, digamos, de nuestro estudio cuando hacemos análisis factorial exploratorio será buscar las correlaciones entre las variables más cercanas, de forma tal que las variables que más se correlacionen puedan asociar con una sola variable o factor. Por ejemplo, si yo dijera esto así,
Lo que estaría diciendo es que las variables que tienen una mayor correlación, en este caso, variables que tienen una alta coordenada A, B, C, D, y A, B, C y D, E y F, E y F por otro lado, las cuatro primeras se asociarían a un factor W, las otras a un factor Z. Por lo general, digamos, si estuviéramos hablando de dos factores, en realidad estaríamos mirando de, esto borrémoslo acá, estaríamos hablando de que estas tres se asocian a W y estas tres a Z, por ejemplo. Bueno, otra de las razones para hacer análisis exploratorio es interpretar cada factor de acuerdo con el significado de las variables. Y finalmente, sin que eso sea pues exclusivo, resumir muchas variables por pocos factores. Las puntuaciones de los factores pueden ser utilizadas como información para pruebas T, regresiones, ANOVA, análisis discriminante, etc. Es decir, en general se puede revisar para todo tipo de análisis inferencial. Bueno. Hablemos un poco sobre los componentes principales. Una de las formas tal vez más fáciles de entender qué son los componentes principales es a través de la ilustración de un pequeño ejemplo. En la pantalla vemos una tabla donde hay 25 estudiantes. Bueno, aquí están, digamos, por motivos de espacio, aquí se omiten los registros entre el sexto y el 23 estudiante. Y para cada uno de estos 25 estudiantes se tomaron las notas obtenidas en exámenes verbales y exámenes cuantitativos. Cuando nosotros tomamos esta información para hacer algún tipo de información relacional, tratar de establecer algún tipo de relación causal, seguramente nosotros vamos a utilizar algún ejercicio o alguna técnica analítica de regresión lineal con el fin de producir puntajes verbales a partir de los cuantitativos, es decir, tomar aquí, miremos acá, tener los exámenes verbales en función de los exámenes cuantitativos, o adicionalmente podríamos hablar de los exámenes cuantitativos en función de los exámenes verbales. Nosotros sabemos que si hiciéramos un ejercicio de relación lineal, de regresión lineal, perdón, como los planteamos anteriormente, estaríamos haciendo, o mejor aún, estaríamos estimando un modelo de esta forma, donde X, bueno, y hagamos aquí nuestro modelo, donde X podría ser cualquiera de las dos variables, examen verbal o examen cuantitativo, y por ende Y o la variable pendiente podría ser examen verbal o examen cuantitativo. Ahora bien, en un tipo de ejercicio de estos, normalmente uno se enfrenta a un problema, digamos, y es el problema al que uno se va a afrontar cuando hace análisis de relación, análisis relacionales, un poco más que relación, donde uno busca hacer algún tipo de análisis causal, si no hay una teoría que subyazca al ejercicio que estoy haciendo, si no hay algún tipo de elemento conceptual que me permita determinar cuál es el orden de las variables, es decir, quién depende de quién, cuál es la variable dependiente. Si nosotros hiciéramos este ejercicio, perfectamente podríamos hacer, ¿no? Y digamos que ese es uno de los problemas, donde repito, que nosotros nos enfrentamos cuando hacemos regresión lineal sin tener algún contexto o algún concepto definido. Aquí sería muy difícil saber quién depende de quién. ¿Cuáles serían la pregunta relevante sería, ¿qué elementos hacen que el examen verbal dependa del cuantitativo? O, de manera análoga, ¿cómo podría yo decir que el examen cuantitativo depende de los resultados del examen verbal? Hay escenarios, vuelvo y digo, donde el concepto, digamos, donde la teoría me puede ayudar con ese tipo de ordenamiento de las variables, digamos, con ese tipo de priorización. Por ejemplo, no sé, se me ocurre
Cualquier cosa, no sé, por ejemplo, la teoría de la propensión marginal a consumir de Keynes, donde yo sé que el consumo, el nivel de consumo depende del nivel de ingreso que tenga una persona, ¿sí? Y no el ingreso de la persona depende de la capacidad de consumo que tenga esta. En ese caso hay un marco teórico, de hecho, es un marco vivencial, ¿sí? Que me permite establecer el orden de dependencia de las variables. No necesariamente tiene que haber un marco teórico. Por ejemplo, podría haber un marco, digamos, vivencial, un marco que viene de la simple eh, evidencia empírica que podamos obtener de nuestro diario vivir. Por ejemplo, un caso típico que puede observarse, que normalmente se refiere en la literatura, es el caso entre un cultivo, digamos, el rendimiento de un cultivo determinado y la cantidad de agua que cae en la región. Yo podría tener aquí, por ejemplo, toneladas de trigo, y aquí podría tener milímetros de agua que caen, ¿m? Y matemáticamente yo podría hacer cualquiera de las dos relaciones. El agua en cantidad del trigo sembrado o el trigo sembrado o el trigo obtenido más bien en términos del agua que cae, ¿no? Si bien ambas relaciones son posibles, solo hay una que nuestro sentido común, nuestro sentido de la realidad podría avalar, y que claramente es que el cultivo, la cantidad de trigo, digamos en este caso, si asumiéramos que esto es trigo, la cantidad de trigo que produce una hectárea depende de la cantidad de agua que cae sobre él. Bueno, ya haciendo esta pequeña disertación sobre regresión lineal, adentremos un poco sobre análisis factorial, específicamente sobre componentes principales. ¿Qué pasaría si yo no estoy interesado en predecir los puntajes o establecer una relación de causalidad entre las variables que tengo en este momento en el ejemplo, que son examen verbal, examen cuantitativo? ¿Qué tal si yo quisiera mirar es cómo ambas variables se mantienen conjuntamente? Entonces, si mi interés es ese, no es predecir, sino mirar la asociación que existe entre ambas, pues los componentes principales es la herramienta pues, que yo debería utilizar. Los componentes principales como técnica analítica son una herramienta que inventó Carl Pearson en 1901 y lo describió, en palabras del Dr. Pearson, describió los componentes principales como la línea de ajuste más cercana a un sistema de puntos en el espacio. Vean que de alguna manera existe una analogía entre esto y regresión lineal. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos dicho? Cuando nosotros hablamos de regresión, o mejor aún, de estimar una línea a través de modelos de regresión, lo que estamos es obteniendo la línea que mejor predice. Cuando nosotros ajustamos una línea a través de componentes principales, estamos mostrando la línea que mejor se asocia. En este gráfico, podemos ver en el eje Y, podemos ver los resultados obtenidos en los exámenes cuantitativos y en el eje X, los resultados obtenidos en los exámenes verbales. Obsérvese que aquí en este gráfico, al poner los cuantitativos acá y los verbales acá, estaríamos hablando de digamos, de un ordenamiento de dependencia entre las variables. Si colocamos esto de esta manera, estaríamos diciendo que el cuantitativo es la variable dependiente y el examen verbal es la variable independiente. No es así, digamos, en este caso no estamos implicando esto. Si bien matemáticamente, digamos, la representación gráfica nos indicaría esto, en este caso no es así, simplemente ponemos cuantitativo y verbal, pues por la necesidad de poder representar en un plano cartesiano las dos variables. ¿Qué significa cada una de las líneas? Bueno, entonces, la línea con menor pendiente sería el resultado de hacer una regresión entre X y Y, ¿no? Entre verbal y cuantitativo. La línea con mayor pendiente sería el resultado, o la línea que se ajusta a la regresión entre X y Y, entre verbal y cuantitativo. Creo que la vez pasada también dije lo mismo, ¿no? Arriba era entre Y y X, cuantitativo y verbal. Y la línea que pasa justo por el centro de estas dos
sería la línea que se ajusta a través de componentes principales. Noten que normalmente si a nosotros nos pasaran una nube de puntos, y tratáramos de ajustar la línea que mejor despliegue los puntos, en general la mayoría de nosotros trataríamos es de dibujar la línea de componentes, de la que va por el centro, y no la línea que mejor se ajusta para predicción. Es simpático, digamos, es simpático muchas veces pensar que una línea, por ejemplo, que esta línea, la de mayor pendiente, sea la línea que permite mejores predicciones para estos puntos distintos a componentes principales, que aparentemente pasa por el centro y debería ajustarse mejor a la predicción. Bueno, Sistat puede realizar ambos tipos de análisis, puede realizar análisis de componentes principales y análisis de factores comunes. Nosotros únicamente vamos a realizar vamos a hacer una revisión breve de componentes principales con Sistat. Antes de continuar, veamos algunas aplicaciones y algunas advertencias que surgen normalmente ante la aplicación, ante la utilización de los dos métodos, componentes principales y factores comunes. Por ejemplo, ¿cuál es un mito del que normalmente uno puede escuchar? El primero, el modelo de factores permite pruebas de hipótesis, el de componentes no. Bueno, el hecho es que existe una gran gama de pruebas estadísticas formales para los componentes. Entonces, cuando hacemos cualquiera de los dos métodos, no importa cuál sea el que elijamos, con ambos vamos a tener la posibilidad de hacer inferencia estadística. Mito número 2. Los resultados obtenidos de análisis factorial da estimaciones reales, las de componentes principales son aproximaciones. El hecho en torno a este mito es que esta es una precisión ambigua para tener un real significado. Depende de cómo se definan las cosas, ¿no? Los factores también pueden ser aproximaciones a los componentes. Y un tercer mito que normalmente pues uno podrá enfrentarse cuando hace este tipo de análisis factorial, es que es más probable descubrir la estructura real de los datos cuando hacemos análisis de factores comunes que cuando utilizamos componentes principales. Cuando utilizamos componentes principales, la información obtenida estará más contaminada por errores. El hecho, nuevamente, esta apreciación es ambigua. Si se utilizan definiciones adicionales, si se utilizan supuestos a priori, puede mostrarse que es verdadera para algunos datos, falsa para otros. Es decir, nuevamente, la situación de contaminación o de realidad puede afectar tanto el análisis por factores comunes como el análisis de componentes principales. Bueno, ¿qué es el análisis factorial confirmatorio? El análisis factorial confirmatorio, o CFA por su sigla en inglés, Confirmatory Factor Analysis, confirma una estructura factorial existente o hipotética. El análisis factorial confirmatorio se utiliza como un procedimiento de validación en investigación aplicada. El análisis factorial confirmatorio provee medidas de bondad de ajuste de la estructura factorial hipotética. Bueno, la diferencia en general entre el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio está en la inclusión de hipótesis a priori en el proceso de especificación y estimación del modelo, tal que en el análisis exploratorio, el investigador examina la información para determinar el número y naturaleza de los factores comunes principales. En contraposición, en el análisis confirmatorio, el investigador tiene una hipótesis específica a priori sobre el número y naturaleza de los factores y la hipótesis en especificación y estimación del modelo. Bueno, ¿cómo es el procedimiento en Sistat? Finalmente, ¿cómo podemos poner, digamos, todo ese juego, o más bien todo este repaso conceptual en torno a la praxis, en torno a la elaboración de análisis factorial en Sistat? Dependiendo del análisis que yo quiera hacer, dependiendo de lo que yo quiera hacer,
Entonces, pues dependerá cuál herramienta utilizo en Sistat. Abramos Sistat. Quienes tengamos Sistat podemos ir siguiendo el ejemplo acá. De hecho, voy a utilizar uno de los ejemplos que tiene la base del programa. Aquí tenemos Sistat. Quienes deseen, al final de la presentación, quienes deseen que les envíe las diapositivas que estoy utilizando acá en la presentación, por favor envíenme un correo directamente a mi correo vía chat. Me indican su correo electrónico y pues en el transcurso del día yo les estaré enviando la presentación. No hay ningún problema. Quien la desee, por favor, háganmelo saber. Bueno, entonces, abrimos Sistat. Quienes han venido siguiendo el programa de webcast que hacemos aquí en el portafolio de estadística y econometría, recordarán el webcast que hicimos hace un mes aproximadamente sobre Sistat, donde damos una pequeña introducción sobre las bondades del programa y las interfaces, y mostramos algunos elementos sobre el manejo de las interfaces y de las distintas ventanas y herramientas de Sistat. Bueno, entonces para hacer análisis factorial, dependiendo si quiero hacer exploratorio o confirmatorio, voy aquí a la pestaña de Analyze, Análisis, y poder utilizar aquí Factor Análisis o Confirmatory Factor Análisis. Exploratorio y tenemos el confirmatorio. Si ustedes observan, en este momento aparece en gris y en esencia es porque no tenemos ninguna base abierta. Entonces, para poder trabajar, vamos a abrir la siguiente base. Entonces vamos aquí a ejemplos, aquí en la pantalla de Workspace. Vamos a ir aquí, ahí voy esperando a que vayan abriendo. Voy a estadísticas, estadística 1, buscamos acá análisis factorial, factor análisis, y hagamos doble clic en componentes principales. Bueno, claro, puedo volver a repetir, entonces va a ser volvemos a abrir y revisemos. Abrimos acá, abrimos Sistat, ponemos aquí, hacemos clic en la pestaña de ejemplos, vamos a estadísticas, vamos a estadísticas 1, las estadísticas 1, vamos a análisis factorial, doble clic en componentes principales. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasó cuando abrimos el ejemplo? Cuando abrimos el ejemplo, pues ocurren dos cosas. En primera medida, queda montada la base de datos. En este caso, obsérvese que vamos a trabajar un archivo que se llama yaud.siz. SIZ son la extensión que utiliza Sistat para el manejo de sus bases. El contexto detrás de esta información es que hemos recolectado una serie de medidas, digamos, de medidas corporales para distintos jóvenes. Entonces tenemos estatura, dimensión de los brazos, circunferencia, dimensión del tórax, anchura, si lo podemos llamar de esa manera. Y si ustedes observan, no tenemos visualizados
los datos como tal, sino tenemos una tabla de correlaciones. Entonces aquí tenemos visualizada la tabla de correlaciones entre las variables y así lo reconoce, sí. Bueno, entonces aquí en la pestaña de gráficos salen los gráficos del ejemplo y aquí en esta hoja de trabajo, que aparece como un title, aparecen todas las tablas de resultados. Por supuesto, ¿por qué aparecen? Aparecen porque estamos trabajando un ejemplo. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente borrarlas, ¿sí? Ponemos aquí Clear Output y lo hacemos nosotros mismos. Entonces aquí ya quedaron borradas y nosotros podemos proceder a hacer el ejercicio por nuestra cuenta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis exploratorio de componentes principales. Entonces vamos aquí a Analyze. Vamos a Factor Analysis. Y tenemos la siguiente interfase, la cual iremos explicando en la medida que vayamos avanzando. Bueno, entonces, en primera instancia tenemos aquí la pestaña referente a los modelos, tenemos las variables disponibles y aquí tenemos el espacio para las variables que queremos utilizar. En principio nosotros queremos utilizar cada una de estas variables, entonces simplemente hacemos clic y agregamos. Podríamos seleccionar varias con Shift y las agregamos en un solo clic. Listo. Posteriormente tenemos el método a utilizar. Entonces tenemos método de componentes principales, método de eje principal iterado y método de máxima verosimilitud. Nosotros vamos a utilizar el predeterminado que es el de componentes principales. En la forma como se muestran los resultados, nosotros vamos a poner en orden ascendente. Y esta parte es muy importante cuando nosotros trabajamos información en forma de matrices. Recordemos que la información que tenemos en Youth no es la información de datos, en realidad, sino tenemos en la matriz de correlaciones entre las variables y, bueno, por supuesto, los datos obtenidos de la encuesta pues, de los estudiantes. Entonces, con el fin de que SISTAT pueda utilizar la información que le brindo para la realización de estadística inferencial, yo debo indicarle cuántas observaciones o cuántos registros fueron utilizados, o mejor aún, cuántos registros subyacen a esa matriz de correlaciones que tengo en pantalla. Entonces, bueno, este es un dato que el analista, que el investigador debe saber cuánto es. En este caso, para el ejemplo, esa matriz que nosotros veíamos de correlaciones fue el resultado de obtener registros para 305 jóvenes. Entonces, el tamaño de esta muestra fue 305. La extracción de parámetros, entonces aquí tenemos los mínimos valores propios o eigenvalores. De esto dependerá el número de factores que sacamos, lo dejamos predeterminadamente. Bueno, aquí hay unas opciones de guardar y aquí hay unas opciones de rotación que nos sirve para hacer distintas revisiones de los factores a seleccionar. Existen 5 alternativas, pues sin tener en cuenta la no rotación, nosotros vamos a utilizar Varimax. Vamos aquí al modelo y ponemos OK. Bueno, entonces, si ustedes observan, llegamos a la misma tabla o a los mismos resultados, a la misma visualización de resultados que habíamos obtenido cuando recién abrimos el ejercicio, cuando recién abrimos el ejemplo. Bueno, valga la pena mencionar que SISTAT es un paquete muy amigable,
en la medida que me permite ir visualizando ayuda para cada uno de las herramientas que utilizo, pero adicionalmente, en el output, vamos, en la salida de sus resultados, normalmente es muy rica en información y adicionalmente, en la medida pues que, que sea práctico, llamémoslo así, me brinda interpretación de las tablas, o por lo menos de algunas sugerencias. En este caso vemos es digamos, bastantes cuadros, algunos gráficos, los cuales pues entraremos a interpretar. Bueno, entonces el primer cuadro que nos bota aquí nuestro análisis factorial, ¿no? Recordemos que este es un análisis factorial hecho por componentes principales, ¿no? Son las raíces latentes o los eigenvalores o valores propios. Recuerden que nosotros no especificamos cuántos valores deseábamos. En realidad, digamos, para los componentes principales, el supuesto es calcular tantos factores como valores propios e eigenvalores mayores a 1 hayan. En nuestro resultado, el ejemplo fue de 2 factores. Si nosotros observamos de las 8 variables, solo hay 2 que tienen valores superiores a 1. La variable 1 y la variable 2. Bueno, en el segundo cuadro obtenemos los component loadings, o sea, los resultados de los componentes. Aquí observamos las correlaciones de las variables con los componentes principales, es decir, los correlación entre cada una de las variables, cada una de las 8 variables, estatura, longitud del brazo, longitud de la pierna, antebrazo, peso. Esto es una medida técnica, ahorita no la recuerdo bien, pero es algo como circunferencia, es una razón entre circunferencia del torso, ¿sí? Bueno, ancho, puede ser cintura, y aquí esto es circunferencia total. Y vemos la correlación de cada una de estas variables con cada uno de los factores seleccionados. Usualmente, estos resultados no son útiles para interpretar los factores. Para algunas aplicaciones industriales, los investigadores prefieren examinar los valores propios. Es decir, aquí, los valores propios, estos 6 valores. Bueno, a continuación, tenemos la varianza explicada por los componentes y que esto no es una cosa distinta al eigenvalor o valor propio del factor. Si ustedes observan, estos valores corresponden a los previamente obtenidos aquí en las raíces latentes. En la tabla de abajo vemos la variación porcentual total explicada por cada uno de los factores. El primer factor cuenta con una varianza de 58.4% aproximadamente y el segundo con 22.1%. La varianza total es la suma de los elementos diagonales de la matriz de correlación o de covariancia, dependiendo de lo que estemos trabajando. Al sumar el porcentaje de la varianza total explicada, o sea, el percentage of total variance explained, para los dos factores, puede decirse que cerca, bueno, de hecho aquí, si sumamos 58, 41 más 22, daría más del 80, entonces, más del 80% de la varianza de las 8 variables, de estas 8 variables, se explica por estos dos componentes, por estos dos factores. De ahí, digamos, la justificación de hablar como el método de componentes principales, como la selección de variables relevantes, ¿cierto? Vimos que estas 8 variables, que podemos reducir a 2 factores, logramos que estos dos únicos factores expliquen más del 80% de la varianza. Bueno, el siguiente cuadro son los resultados de la matriz rotada. Esto pues es un poco técnica la explicación. Al final les voy a brindar unas referencias bibliográficas que son bastante útiles para poder entender un poco más la interpretación de las matrices rotadas. Por el momento, digamos, hagamos una revisión de los resultados obtenidos. Las filas de la tabla han sido organizadas colocando los resultados mayores a 0.5 para el factor 1 primero y así sucesivamente. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que esto está ordenado de manera descendente.
Estos valores aquí obtenidos son los coeficientes de los factores después de la rotación, así que nótese que los valores más grandes de los resultados no rotados son más grandes aquí que los valores pequeños, perdón, los resultados más grandes los resultados más grandes de los resultados no rotados son más grandes y los pequeños son más pequeños que los no rotados. La suma del cuadrado de estos coeficientes para cada factor o para cada columna se muestra en el cuadro de Variance Explained by Rotated Components. Entonces aquí tenemos la varianza explicada por los componentes rotados. Nuevamente recordemos que estos dos factores me explican más del 80% de la varianza. Para interpretar cada factor, debemos revisar las variables con mayores resultados. Las 4 variables con mayores resultados en el factor 1, es decir, arm span, forearm, height y lower leg, podríamos decir que son las variables que nos miden la esbeltez en los jóvenes, es decir, ser altos y delgados. Las 4 variables con mayores resultados en el factor 2, es decir, arm, forearm, head y lower leg, en este caso, ¿sí? Aquí, perdón, me equivoqué, width, girth y vitro, junto con weight, son las 4 mayores, son las variables que nos estarían, que son estas variables que son las 4 mayores en el factor 2, son las que nos estarían explicando atributos o más bien una descripción como de robustez. Entonces aquí tendríamos como esbeltez, estas 4 primeras, estas 4 robustez. Recordemos entonces, hagamos una pausa para recordar que los factores se crean de acuerdo con las variables que tienen mayores correlaciones entre sí. Las variables que más se parecen son las que terminan asociándose a los factores. Bueno. Miremos acá uno de los resultados obtenidos, que es en el scree plot. El scree plot es un gráfico útil para identificar el número de factores a retener. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos, en el eje Y, tenemos los valores propios, y aquí tenemos el número de factores, y vemos, si pudiéramos llamarlo de esta manera, que como valores, digamos, atípicos, fuera, digamos, de esta muestra de puntos que tengo aquí en el cuadro, estarían tal vez el factor 1 y el factor 2. De alguna manera esto es lo que justifica que hubiéramos reducido nuestro modelo a nuestro modelo de componentes principales a 2 factores. No sería mucha la diferencia, la significancia entre tener 3 o más factores. Por otro lado, podemos ver aquí el gráfico de factores, el gráfico de resultados de factores. En el eje Y tenemos el factor 2, en el eje 1 tenemos el factor 1. Los puntos representan las variables, los valores en los ejes representan las coordenadas obtenidas en los resultados de rotación. Este gráfico, ¿para qué es útil? Es útil para mirar agrupamientos, para ver clusters. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que las 4 variables de la derecha, en este gráfico, son las variables que se cargan en el factor 1 y reflejan longitud, y las variables que se ubican aquí en la parte de arriba del gráfico son las variables que se cargan al factor 2 y son las que representan anchura, que es lo que habíamos denominado también como esbeltez y robustez. Bueno, SISTAT es un programa que si bien está diseñado para ser utilizado o para que sea muy amigable a través de la utilización de interfaces gráficas, de menús desplegables, también es un programa que puede manejarse muy bien. De hecho, termina siendo, en la medida que uno se vaya familiarizando con las rutinas, que uno se familiarice con algún procedimiento en particular, muchas veces uno encontrará que la programación
termina siendo la forma más útil para realizar las rutinas estadísticas. Entonces, Systat también posee aquí una pantalla de programación de comandos que vamos a observar es muy fácil y muy amigable de realizar. Borremos aquí los resultados. No es necesario que los borremos. Si los volvemos a hacer, pues vuelven y quedan abajo, pero simplemente es para... Es más, no los borremos, simplemente que nos queda aquí abajo. Y vamos a mirar cómo esta rutina perfectamente la pudimos haber hecho a través de comandos. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a decir que el análisis que yo quiero hacer es factorial. Entonces simplemente pongo factor. Observen cómo en la medida que voy teniendo nuevas letras, el programa me va sugiriendo. Entonces pongo factor. Posteriormente le decir use. Vean nuevamente, él va sugiriéndome los comandos. Utilice el archivo relevante para nuestro ejercicio. Lo que decíamos de nosotros es Yout. Vean cómo él lo sugiere, Yout.sys. Es una programación bastante intuitiva y muy útil a medida que me va sugiriendo qué es lo que debo hacer. Entonces vean aquí, cuando llamé mi archivo, me trajo la matriz que ya conocíamos. Vamos a especificarle, recuerden que cuando hacíamos aquí la matriz, lo que hacíamos era especificarle las variables del modelo. Entonces vamos a hacerlo acá, vamos a poner model, ahí lo sugiere. Vamos a poner todas las variables. Podríamos poner las 8 variables o simplemente pongo puntos suspensivos desde la primera hasta la última. Y puedo poner aquí el estimate. Le pongo el método de estimación. El método de estimación, que es componentes principales. Vean cómo lo sugiere. Le informo cuál es el número de observaciones presentes en la muestra para la definición de la matriz de correlaciones obtenida. Le doy la opción de tener rotación. Recordemos que habíamos dicho que era Varimax. Y finalmente, pues al darle Enter, obtengo los resultados. Si ustedes observan, vamos aquí al principio, este era el primer resultado obtenido. Digamos, este fue los resultados obtenidos cuando hicimos el análisis a través de las pantallas. Aquí es el resultado obtenido a través de las líneas de comandos. Entonces, como elemento, digamos, adicional que no teníamos, porque lo abrimos directamente, es este resumencito de la ruta de donde obtuvimos el archivo. Nos dice cuántas variables teníamos. Y vean que a partir de aquí, donde dice análisis factorial, obtenemos exactamente los mismos resultados que por supuesto deberíamos obtener haciendo por los menús desplegables. Pues por supuesto tendría que ser lo mismo, ¿no? ¿Qué tal que fuera distinto los resultados obtenidos por programación que por tabla? Bueno, para finalizar, me gustaría hablar un poquito, muy pequeñito. Esto es de una presentación pasada que les comentaba sobre Systat, que hicimos sobre Systat, pero creo que es relevante, pues puede ser interesante para finalizar nuestra presentación del día de hoy. Antes de hablar un poco sobre Systat, entonces las referencias que les menciono, algunas referencias de las muchas referencias de utilidad que pueden existir para profundizar en los temas de análisis factorial, de componentes principales, de análisis exploratorio, análisis confirmatorio, análisis de factores comunes. Tenemos a Brown, con Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, del 2006, Harman, Modern Factor Analysis, Jackson, A User's Guide to Principal Components, Mulaik, del 72, The Foundations of Factor Analysis, Rosenmoon, del 82, The Determinacy of Common Factor in Large Items, aquí perdón me equivoqué, Domains, and Belices, en 1976, Determining the Number of Components from Matrix of Partial Correlation. Estos dos últimos son unos papers, de estudio, pues que también pueden ser de bastante interés para nosotros.
Bueno, entonces lo que decía, entonces, ¿qué es SISTAT? SISTAT es un paquete estadístico que lo desarrolló el doctor Lyndon Wilkinson en la década de los 70, que en ese momento era profesor asistente de psicología en la Universidad de Illinois. En 1995, SISTAT fue vendido a SPS Incorporated, dirigiendo su comercialización hacia el público científico a la división de ciencia de SPS. Entonces, un elemento interesante, muy interesante, en primera instancia es que SISTAT no es un paquete nuevo, es un paquete que nació casi contemporáneamente con SPSS, que para muchos es un paquete de amplio, digamos, de amplia conocimiento y de bastante difusión. Esto es importante en la medida que ustedes entenderán que no es lo mismo tener un paquete que ha nacido, digamos que ya tiene bastante tiempo en el mercado, a uno que recién nace, pues finalmente las cosas se van mejorando, se van corrigiendo en la medida que pasa el tiempo, en la medida que tiene bastantes usuarios y en la medida que ha sido sometido a distintas pruebas. Bueno, entonces SISTAT de alguna manera fue hermanito de SPSS, SISTAT estuvo bajo, digamos, dedicado a la parte de ciencia. En el 2012 SPSS cambió su foco hacia el análisis de negocios, esto coincidiendo con la venta, o más bien con la compra de SPSS por parte de IBM. Cambió su foco hacia el análisis de negocios y decía vender SISTAT a Crane Software en Bangalore, India. Crane constituyó SISTAT Software Incorporated para comercializar y distribuir SISTAT en los Estados Unidos y otras divisiones para su distribución global. La sede de SISTAT queda en Chicago, Illinois. Algunas de las características importantes de SISTAT. SISTAT permite la apertura de múltiples archivos, entre ellos está SPS, SAS, Minitab, Estadística, Stata, Excel, Sigma, Plot, GMP, DBase, ASCII, LotusD, StatView, entre muchos otros. En realidad, cuando tenemos SISTAT no vamos a tener limitaciones para abrir archivos. Ya lo vimos, permite un manejo a través de interfaces gráficas de desplegables, o también tiene la alternativa del manejo a través de comandos de programación, de macros, y por lo tanto podemos automatizar operaciones. El paquete base, en realidad que es el único paquete que tiene SISTAT solo viene esa presentación, incluye la mayoría de procedimientos estadísticos, contrario a muchos programas, por ejemplo, particularmente SPSS, donde muchas de las herramientas analíticas tienen que adquirirse por separado. La edición de la licencia SISTAT es perpetua, no hay que renovarla anualmente. El soporte técnico de SISTAT es gratis e ilimitado. Y aquí una parte interesante, digamos, para estudiantes, SISTAT cuenta con versiones estudiantiles gratis. Los estudiantes pueden descargar la versión estudiantil MyStat donde quieran y mantenerla por siempre. También es vitalicia. Bueno. Algunas funciones que trae SISTAT 13, digamos, algunas mejoras, las principales son estas. Permite modelación de varianzas en series de tiempo, entonces dentro de las herramientas analíticas de series de tiempo permite la generación de modelos Archie-Gast, modelos de heterocedasticidad, la incorporación de volatilidad en los modelos, contiene Best Subset Regression, se encuentran las mejores regresoras en un modelo, análisis confirmatorio de factores, veíamos, digamos, no lo veíamos explícitamente en un ejemplo, pero lo veíamos como herramienta disponible. Hay regresiones polinomiales, hay mejoras en los gráficos de 2D y 3D, y en general mejoras en los métodos estadísticos existentes, análisis de varianzas, estadísticas básicas, etc. Bueno, esa es toda nuestra presentación por el día de hoy. Esta fue, digamos, la rutina de estimación de componentes principales, selección de variables relevantes a través de SISTAT. Hicimos hoy un breve repaso, un breve recorrido sobre el concepto, sobre los conceptos necesarios para su aplicación. Brindamos algunas referencias que pueden ser de utilidad para mayor profundización en el estudio. Y bueno, les agradezco muchísimo por su amable atención, por participar en este webcast. Los espero en una próxima oportunidad. Por favor, los invito a que visiten nuestra página www.software-shop.com para mirar, permanentemente la lista de distintos eventos que realizamos en capacitación y entrenamiento, desde los mismos webcasts hasta entrenamientos virtuales y presenciales que realizamos en distintos países de Latinoamérica. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, voy a estar aquí
unos minutos, entonces aquí estaré detrás del chat dispuesto a responderles. Si en el momento nos surgen preguntas, vuelvo y les digo, no existe ningún problema. Normalmente las dudas surgen es cuando uno se enfrenta al problema, cuando uno hace el ejercicio. Si las llegan a tener, aquí está mi email. Es, como les decía, julian.melendez@software-shop.com. Ahí pueden comunicarme las inquietudes que les puedan surgir sobre esta presentación que tuvimos el día de hoy. Con mucho gusto, pues se las estaré respondiendo en la mayor prontitud posible. Bueno, muchas gracias y quedo aquí unos minutos entonces pendiente del chat para solucionarles cualquier inquietud.